Estás entrando a Escena Interior. Un espacio para escuchar con pausa y reconocernos en la voz del otro. Bienvenidas y bienvenidos a Escena Interior. Con Gabo Brito. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Escena Interior. Yo soy Gabo Brito y me encanta estar este mes de junio con todos ustedes. Seguimos conversando desde lo humano como cada viernes. Es junio y junio es el mes del orgullo LGBTIQ+. Es un mes, todos los meses son de respeto y debieran ser de respeto, pero este es el mes donde los activismos, donde todos los miembros de la comunidad LGBTIQ+, vamos a las calles a recordar que estamos ahí y que somos parte de esta sociedad. Y por ello es que hoy mi invitado es una persona a quien quiero mucho, a quien estimo mucho, a quien admiro y a quien respeto, porque además de ser un artista en los escenarios acapulqueños desde hace varias décadas, es uno de los pioneros del activismo LGBTIQ+ en Acapulco y en el estado de Guerrero. Es una persona además con un sazón delicioso, porque es un chef que hace unos platillos que tienen ustedes que probar algún día. La mejor paella que he probado en Acapulco es de mi amigo Paco Jaimes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, licenciado. Gracias por este espacio a R Televisión de Guerrero, por invitarme a ser parte de este proyecto que tienen y visualización hacia la comunidad LGTB. Y adelante, estoy para servirles. Sí, a la orden. Bien. Paco, un gusto tenerte y sobre todo que las personas escuchen tu historia, porque tu historia es la historia también del activismo y de las luchas LGBT en Acapulco. Platícanos, por favor, Paco, de dónde eres, de qué colonia eres, y quiénes fueron tus papás y cómo fuiste creciendo en ese entorno. Bueno, al auditorio y a todos ustedes, mi nombre es Francisco Jaimes, me conocen por Paco Jaimes, me conocen por Paco o la Paca de la Fábrica, me conocen por Paca la Piraña, que ahora con los nuevos sinónimos del drag, pues igual agarra uno su nombre, ¿no? Nazco en el histórico barrio de la Fábrica. Soy hijo de una líder social, Estela Pérez de Jaimes, y un trabajador obrero de la fábrica de hielo, Isabel Jaimes Camacho. Ahí nací, en este barrio. Mi madre pues era una persona muy alegre, se quitaba la camisa, se quitaba lo que pudiera para ayudar a su gente. Mi madre fue de las iniciadoras de rescatar al escuadrón de la muerte, que los enterraban, que las familias olvidadas, muchachitas que andaban con ellos, las canalizaba para encontrar a su familia. Platícanos un poco para que la gente entienda, quienes son muy jóvenes a lo mejor no entienden qué era el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte, como el barrio de la Fábrica está cerca del Mercado Central y cerca de lo que era la zona de tolerancia antes. Sí, de la Huerta famosísima. Exactamente, la Huerta, el Afrocasino, la Arcelia, el Gato Negro. Pues había una huerta ahí de lo que ahora es el Parque Histórico de la Fábrica, el Parque Infantil. Ahí era una huerta grande, ahí ellos hacían su choza y ahí los teporochitos, es el Ecuador, llegaban ahí, pero pues eran inofensivos en realidad. Y y pues mi mamá les alcanzaba de comer, los procuraba, se enfermaban, se morían, se enterraban. Tu mamá hacía gestión. Sí, toda esa labor. Toda esa labor. Para que también nuestro auditorio, porque luego a veces las personas que no han vivido de cerca con una persona que es parte de las comunidades LGBT, a veces tiene muchas
muchas dudas respecto a, ¿verdad? Platícanos, ¿en qué momento tú adquieres conciencia de tu orientación sexual? ¿Es de niño? ¿Y qué sucede ante ello? ¿Cuál es tu decisión y tu determinación? ¿Lo ocultas? ¿Lo dices? Siempre lo oculté. A raíz, como te vengo comentando, ese afecto maternal que mi madre tenía con la gente, mi madre fue defensora y fue madre de muchos homosexuales aquí en Acapulco. ¿Por qué? Muchos homosexuales que no eran ni de Acapulco, que venían de pueblos y a trabajar aquí como sirvientes. Este, pues los muchachos los agarraban de bajada, les querían quitar el dinero, les querían golpear, existía la homofobia. Ahí salía mi mamá para defenderlos, para quitárselos de encima, inclusive hasta de la misma policía. Y pues te digo, como líder hacía que el Día de las Madres, que el Día de los Niños, inclusive ella tuvo mucho apoyo de la maestra Teresa Santoyo Núñez. Este, ella en realidad hacía los carnavales, hacía las fiestas patronales, Y con y respecto a la comunidad LGBT, ¿qué labor hacía tu mamá? como te voy a repetir, los defendía, los Ya. ayudaba, si se enfermaban, los curaba, los canalizaba a los hospitales, o sea, buscaba la forma de ayudarlos. Entonces yo crecí en ese vínculo, yo crecí en ese medio, yo crecí en ese medio, y a través de este medio a mí me fue llamando mucho la atención. Entonces yo decía, yo soy así, pero también viendo el carácter que tenía mi madre tan fuerte, o sea, me daba miedo ventilarlo, me daba miedo Platicarlo con ella. platicarlo. Y yo crecí reprimido hacia mí mismo y pues igual, no falta el vivo vecino que ve tu forma de ser, tu forma de moverte y pues abusa de ti. Es decir, fuiste abusado. Fui abusado 4 años, a los 4 años. Callé por muchos años, lo callé por muchos años, por lo mismo a la reacción de mi madre y porque también fui amenazado, que me iban a matar, que iban a matar a mi Si mamá, decías algo. sí, y yo decía algo. Sí, que ese, el modus operandi de los depredadores, Así es. de este tipo de personas que violentan a las infancias y la inocencia de las infancias, amenazar, amedrentar y callar de esa manera. Y es verdad que una víctima de este tipo de delitos, porque es un delito, muchas veces calla por años, por muchos años. Y la gente se pregunta, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no denunciaste? Porque una víctima habla hasta que es el momento, hasta que puede. No se le puede juzgar a una víctima por callar. Yo siento que la víctima habla hasta que piensa que tiene el valor de defenderse, hasta que puede luchar con esa persona, porque cuando esa persona abusó de él, uno era un niño, Claro. era una persona adulta, pero también decidas desbaratarlos, ¿me entiendes? Pero a través de la vida te va dando conciencia. Y sobre mi niñez, igual, la primaria, sufrí mucho bullying. Decían que la educación en México era gratuita y laica. De gratuita y de laica, pues era mucho, porque, pues, o sea, si era gratuita, ¿por qué te corrían por ser homosexual antes? ¿Por qué te señalaban? ¿Por qué te flagelaban? Es decir, que las comunidades LGBT sí pagaban un precio. Así es, y siempre lo hemos pagado. Siempre lo hemos pagado. Aún hoy en día, en pleno siglo XXI, vivimos homofobia, transfobia, Lesbofobia, lebofobia, bifobia. todo lo que concede dentro de las comunidades, porque son comunidades LGTB. Paco, ¿en qué momento te decides a hablarlo con tu mamá o a decirlo? ¿Qué edad tenías? ¿Y cómo sucede eso? Fíjate que yo crecí haciéndolo todo a escondidas, todo sobre cortinas de humo. Yo cuando era secundaria yo me salía por las noches
ya que mis padres dormían. Yo empecé a trabajar dentro del transvestismo a los 16 años. ¿Todavía vives con tus papás? Todavía vivía con mis papás. Pero yo me fugaba de noche y dentro del ambiente familiar, pues yo crecí con eso de que no me quieren, no esto, no lo otro, pues igual, ¿no? Hago lo que yo quiera. En su momento sí se enfocaban en mí, me llevaban hasta la Ciudad de México a tratarme con psicólogos, con psiquiatras, o sea, pensando que la homosexualidad era una enfermedad. A terapias de conversión, como se llama, que hoy se sabe ya científicamente que son dañinas. Demasiados. Es una tortura. Así es una tortura, es un porque método de tortura. te quieren imponer una imagen o te quieren imponer una educación que tú no la sientes, que tú no la vives. Y es un choque infernal mentalmente. Porque si tú quieres hacer una cosa y ellos te dicen otra cosa. La verdad, es la locura. ¿Y cómo se dan cuenta tus papás? ¿A través de que alguien les dice? Te diré que mis papás siempre lo supieron, pero nunca lo aceptaron. Bien. Paco, espérame ahí. Vamos a hacer el primer corte. Estamos terminando este primer segmento. Estamos hablando con Paco Jaimes en Escena Interior, conversaciones desde lo humano, ya en este mes de junio, el mes del orgullo de las comunidades LGBTIQ+. Regresamos en un momento. Amigos, estamos de vuelta en Escena Interior, conversaciones desde lo humano. Estoy platicando esta tarde con mi querido amigo Paco Jaimes. Estamos hablando acerca de su vida y de cómo enfrentamos los miembros de las comunidades LGBT una historia, cada uno diferente, pero muy parecida en muchos aspectos. Me decías, Paco, que tus papás siempre lo supieron, pero nunca lo aceptaron. Es decir, nunca. Nunca lo aceptaron. ¿Aún pasado el tiempo? Aún pasado el tiempo, mi madre murió no aceptándolo. Inclusive tuve terapias independientemente por haber caído en adicciones. Me preguntaba yo el por qué, pero me di cuenta que realmente era la incomprensión de mi propia familia. Mas, sin embargo, yo ahí vi claramente muchas cosas de que ahora lo veo así, que mi mamá me preparó para todo eso que ella hacía con los muchachos que venían de los pueblos, con los mismos muchachos de ahí del barrio que eran homosexuales. ¿Cuál fue Para afrontar todos esos problemas, todos esos agresiones contra los homosexuales? ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Es decir, entiendo que no lo aceptaban, pero de algún modo lo evadieron o lo rechazaron. Mira, licenciado, lo que pasa que siempre me lo reprimían, ¿me entiendes? Yo crecí con ese reprimimiento de que era la vergüenza de la familia, que era esto de la familia, siempre era lo peor, que qué va a decir la gente, o sea, siempre desde los 7 años hasta el tuétano me inyectaron que yo era la vergüenza de la familia. Y yo con eso crecí. ¿Y saliste de tu casa en algún momento? Salí a la casa a la edad de 17 años cuando uno de mis hermanos me dio 17 apuñaladas en la espalda y me bañó de excremento. Un hermano discapacitado ahora, en el cual yo atiendo. Está a mi cargo y Tú eres su cuidador. Es mi razón de vivir. Hoy es tu. Así es. ¿Hubo oportunidad mientras tu hermano pues tenía total conciencia de perdonar esto, de hablarlo? ¿O nunca? Nunca de mi parte fue, o sea, Dios ha puesto las cosas en mi camino. Inclusive soy sobreviviente de una camada, de una juventud, de amigos míos que espero en Dios se encuentren en la gloria, porque a pesar de que mi familia era tradicional, machista y todo lo que conllevaba a revelarte a ser homosexual, sobre todo eso yo navegué y sobre todo eso me lo pasé por alto. ¿A dónde fuiste cuando te fuiste de tu casa? Me fui a vivir con un amigo que
más que amigo, fue como mi tutor, con Vico Torres. Sí. Con Vico Torres. ¿En el barrio del Hueso? En el barrio de la Playa. Ah, de la Playa. De la Playa, ahí en la Candelaria. Que vivía con Mario también, trabajador de ahí de Gallery, ¿no? Ellos trabajaban en Gallery. Vico me adoptó, yo estaba estudiando la prepa, me adoptó, pero de antemano me dijo, aquí vas a estar, pero no porque te saliste de tu casa vas a andar el tingo al tango, aquí vas a estudiar. Y le agradezco mucho, le agradezco parte de mi vida porque sin ser ni de mi sangre, sin ser de mi familia, me apoyó, pude terminar mi prepa, y estoy agradecido, en verdad. Dios me ha puesto mucha gente en mi camino. Mientras estudiabas la prepa y vivías con este amigo, ¿continuabas trabajando en el show, en el transformismo? Todavía no trabajaba de show. Todavía en ese entonces no trabajaba. Empezaba a hacer mis pininos. Pero empezabas Sí, ya. empezaba a hacer mis pininos y fue que, pues, gracias a ellos yo aprendí una escuela que ha desaparecido en Acapulco. En Acapulco, la escuela que tenía Gallery, la escuela que tenían los primeros transvestis, era tanto respeto al artista, como respeto al público, como respeto a, más que nada al público y al playback. O sea, aquí era de que te vas a personificar lo más parecido al artista. En aquellos entonces, pues no había lo que hoy tantas redes sociales. Allá se les daba un cassette de videocasetera para que estuvieran viendo al artista y repetir, repetir, repetir. Y sobre todo, los coreógrafos era lo que decían, que la pista, el playback, el artista merecía un respeto, como la gente que pagaba un cover para ir a verte. Y no como artista faltarle tú el respeto a la gente, como lo que se ve ahora en los shows. Yo digo, sí existe el, el sarcasmo, como por ejemplo Francis es un ícono dentro del transvestismo, pero Francis manejaba el albur Hacía mexicano, comedia al mismo tiempo. el albur mexicano con doble sentido, sin faltarle respeto a la gente, como lo hacen ahora. Discúlpenme. Vamos ahora a hablar de esto porque es muy interesante, toda la vida nocturna. Consideras tú que Acapulco fue también pionero en la vida de la profesión del transformismo, del transvestismo en México? Obviamente que fue el principal factor y de los primeros shows transveses internacionales que se presentaban aquí en Acapulco a nivel internacional con grandes producciones que ya no existen, que ya no las hay. ¿Tú trabajaste dentro de Gallery? Trabajé dentro de Gallery un tiempo, sí. Inclusive cuando cuando el grupo de FEMS se fue a unas presentaciones a México que estuvieron con Ricardo Rocha. Oye, para quien no, digo, es que las nuevas generaciones no ubican, pero dinos qué era el Gallery, porque el Gallery era un acontecimiento nocturno en la vida de esta ciudad. Bueno, antes de Gallery existió un lugar que se llamaba Sanssouci, que estaba allá por el Casablanca, por el Alámbrica. Sí. Después de ahí surgió Nepenta, ya aquí en la costera. Que eran los primeros bares o antros, discotecas LGBT. LGTB, sí. Pero, de alguna manera, clandestinos. Entre comillas, clandestinos. Entre comillas, sí. Clandestinos. O sea, todo el mundo llegaba, pero no era tan abierto. El que ¿no? sí era clandestino fue Sanssouci, era clandestino. Sí. Porque pues estaba hasta la Alámbrica, o sea, no cualquiera entraba, no cualquiera llegaba. Y alguien me dijo que alguna vez hubo redada, ¿sí es verdad? Hubo redada, inclusive en los 80 todavía había redada, se llamaba Operativo Mariposa. No me digas eso. Sí. Operativo Mariposa, donde te agarraron a todo homosexual que anduviera vestido de mujer o que se te vieran Amaneramientos. Sí. Bueno, nosotros ahora nos reímos un poco del nombre del operativo, pero no debió haber sido una experiencia muy grata estar ahí. Claro. ¿Qué sucedía para una persona gay cuando
caías dentro de ese operativo. Bueno, tú lo has dicho. Ahora no es grato el operativo Mariposa, o sea, ya etiquetándonos, porque ellos argumentaban o elaboraban con el sinónimo de decir, pues te llevamos porque son faltas a la moral, Faltas a la moral. a la sociedad, a la policía y al buen gobierno. Por favor. Y para que la gente entienda qué pasaba en esas redadas, o sea, si te tomaban en esas redadas, ¿qué sucedía? No es que yo quiera revivir una herida, pero sí contextualizar, que el público Pues entienda fíjese, lo que sufríamos como comunidad en esos momentos. esas heridas están abiertas, siguen sangrando, pero sin dolor. ¿Sabe por qué sin dolor? ¿Por qué? Porque ahora veo a la juventud, en verdad, caminar libremente por la costera, correr libremente por la costera, expresar sus sentimientos con sus parejas. No, antes cuando. ¿Qué pasaba? Que nos subían a las panels, a las camionetas, como si fuéramos animales. Nos aventaban entre dos, tres y nos aventaban como si fuéramos reses. Otras, te llevaban al tanque, lo que es aquí en la avenida, Avenida del Tanque. avenida del tanque, aquí por no está Subiendo, su- aquí sí, cerca. sí. Te violaban, te golpeaban, te robaban lo que ganabas y te aventaban ahí. Y si bien te llevaban, aparte que ya te habían violado, te habían chingado, te habían hecho lo que te habían hecho, te encerraban en los separos de la policía aquí en la coca, lo que era la coca antes. Todo eso por faltas a la moral. Y que le iban a hablar a tu Obvio. familia, que andabas haciendo esto, que andabas, o sea, barbaridades, barbaridades. Sí, agresiones totalmente Y por fuera muchos de... años fue eso. Sí, era otro país, era otro momento y bueno, ahí es que creo que tras el dolor, tras esta discriminación, tras estos actos de barbarie, comienza la lucha y todos los activismos. En sí la lucha, licenciado, yo siempre he dicho, y se los digo a las nuevas generaciones que ahora están dentro del movimiento, yo desde mi trinchera pues hago lo mío, ¿no? Y lo voy a seguir siendo, y lo voy a seguir haciendo, y voy a hacer, y voy a seguir diciendo y alzando mi voz que esta lucha en Guerrero y en Acapulco tiene nombre. ¿Quiénes fueron los pioneros de esta lucha? Esta lucha, su nombre se llama Manuel Castillo Jaimes, Igor Petit. Igor Petit en 1985 llegó a Acapulco de Chilpancingo, cuando Chilpancingo ya existía la casa de enfermos de VIH, Nancy Cárdenas. Cuando en Acapulco apenas empezaba un caso de VIH, que era de una compañera del grupo de nosotros, Manolita Casayuri, y fue que por medio de él se empezó a canalizar y por medio de él se empezó a luchar contra los muchachos que andábamos en la costera o que trabajábamos dentro del ambiente artístico, porque nos empezó a bajar de las camionetas. Bien, voy a interrumpir aquí, que lo lamento, pero vamos a ir a un corte y en cuanto regresemos, continuamos con esto que es trascendental para entender la historia de la ciudad, la historia de las comunidades LGBTI y las garantías y los derechos que tenemos. Hoy volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Escena Interior, conversando desde lo humano, desde la entraña, desde la conciencia, desde la herida, las luchas de las comunidades LGBT en Acapulco, a través de la historia de un pionero de estas luchas que es Paco Jaimes. Paco, me contabas que desde tu punto de vista, el compañero Igor Petit, su activismo, su arrojo, su garra, es fundamental para muchas de las cosas que han sucedido el día de hoy. ¿Cómo te integras tú en ese equipo? ¿Cómo lo conoces y cómo tú también tienes la determinación, el coraje y la garra de unirte a esa lucha
¿Y qué es lo que comienzas haciendo junto a él? Te comentaba que sí, efectivamente, Brito, me meto a esta lucha, entro a esta lucha por escenas, una escena que se escenificó en plena costera Miguel Alemán, donde Igor sale del lugar, fue a ver el show, sale del lugar y ve que se están levantando a unos muchachos, transvestis. ¿Por qué te los llevas? Les dice. No, por esto y esto y esto. No te los vas a llevar. No, no te los vas a llevar y empieza A discutir. las malas interpretaciones, ¿no? Y que por qué te los llevas, no por esto, pues no te los vas a llevar, les digo. Llévame a mí pues también. ¿Por qué te voy a llevar? No, porque si no, no vestido de mujer. Pues tráigame una peluca, tráigame un vestido, y ahora sí, yo fui el que le pasé la peluca, yo le pasé el vestido de Igor y se lo puso. Ahora sí, llévame a mí. ¿Qué les quedó a aquellos? Más que bajar a mis compañeros. Y ya fue cuando Igor empezó y nos dijo, no permitan, no lo permitan, porque los derechos humanos son sagrados. Y a ustedes nadie nos va a tocar. Cualquier problema que tengan, cualquier cosa que le hagan los policías, ya saben dónde estoy, a la hora que sea, vayan y yo veo qué hago. Y efectivamente, eran 2, 3, 4 de la mañana, íbamos a tocar, Igor, que tenía sus oficinas allí en Calle Progreso, en el centro. En el centro. Ahí, y sí, efectivamente, Igor bajaba, íbamos aquí a lo que era la Coca antes, ahí, a los separos, a pedirle a sacar a los muchachos, a sacar a los muchachos. Y de ahí donde empieza con esto de que se vino los enfermos de SIDA, se vinieron los grupos, inclusive la pedofilia. Estamos hablando de los 70. De los 80. De los 80. De los 80, cuando venían americanos, hacían pornografía infantil, abusando de niños de 13, 12 años. Todo eso nos unimos con Igor para poder desmantelar una red de pedófilos que hacían pornografía aquí en el puerto de Acapulco, porque era una realidad. Es decir, que el activismo fue más allá, no nada más de la que estaba padeciendo las comunidades, LGTB, sino de lo que estaba padeciendo la ciudad como tal, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, o sea, viendo todo esto de que los homosexuales eran unos degenerados, pues era ese era el estigma. Un estigma, una acumulación. Entonces, o sea, al menos para el punto de mi vista, siempre los niños son sagrados. Así los es. Niños no se tocan, como los derechos humanos son sagrados. Y fue el lema que siempre nos dijo Igor, los niños y los derechos humanos son sagrados. Esos no se tocan. Viendo todo esto, y me remonto a mi adolescencia, de mis amigos, como te decía, que también como yo no eran comprendidos en nuestras casas. Muchos no aguantaron, se salieron de sus casas, se fueron. Unos a Tijuana, unos a la Ciudad de México, unos han resistido y sobreviven, pero la mayoría no. La mayoría cayó en la prostitución, en el alcohol, en las drogas, en todo, y han encontrado su muerte. Inclusive unos hasta se suicidaron. Fíjate, diciéndome todo esto, me remito a tu historia, porque tú, en lugar de tomar un camino falso, decidiste rehacer completamente a Paco Jaimes. Sí, en realidad. Comenzaste a estudiar cocina y hoy eres un chef con un sazón maravilloso. Cuéntanos también eso de ti, porque durante muchos años se habló de las personas homosexuales o lesbianas o transexuales como un cáncer, como algo dañino, pero somos personas muy, muy productivas. Platícanos esa parte de ti, porque es tú, aparte del transformismo, del transvestismo, ser chef es tu profesión. Platícanos cómo incursionas en esto. Incursiona por una señora ahí
del barrio de la fábrica, doña Chelo, se llama mamá Chelo. Ella era familiar de un gran pastelero, un gran chef aquí en Acapulco, Sabinos, que tenía la pastelería Sabinos hace muchos años. Se dedicaba a banquetes también. Yo, pues también me gustaba la cocina y me empecé a meter a la cocina a raíz del travestismo. Mira, el ambiente nocturno te deja muchos factores, inclusive te orilla a muchas cosas indebidas Que te que, dañan, que te dañan, que te sí, que te dañan. dañan, honestamente. Entonces caí en una situación de que yo tenía que buscar el sustento de vivir y sobresalir. Empecé a estudiar gastronomía como terapia empecé a estudiar gastronomía, inclusive primero empecé con repostería internacional, porque no había en sí una escuela de gastronomía aquí. Estamos hablando de los ochentas también, No ya de los de 90, los ya de los 90, noventas. de los 90, sí, de los 90, no, no de los 2000 inclusive. No había una escuela de gastronomía. Quien abrió una escuela de gastronomía y era un diplomado fue Jaime Cantarel, que fue director de la cadena de hoteles Fiesta Americana. Aquí en Cuauhtémoc, arriba de la Guaya Speed, abrió una academia y Y ahí pues, estudiaste ahí tú. estudié yo, era de compaginaba con el Sor Cuatro de Sor Juana de la Ciudad de México. Y fue ahí donde empecé a estudiar y de ahí me metí a trabajar a lo que era el Centro Acapulco, la fiesta mexicana, conocí al chef Berrieret, perfeccionó toda Tu mi técnica. técnica, aprendí mucho de él y pues ahí seguimos, terminé mi diplomado y buscando, porque en esta carrera nunca terminas de aprender, siempre te tienes que estar actualizando, tienes que estar a la vanguardia, hay muchas técnicas y es mi pasión la cocina, disfruto, cuando estoy cocinando disfruto mi cocina Se y te digo, nota, se nota, es que el amor a lo que uno hace se nota. Y uno prueba tus platillos y se nota el amor que tienes por la cocina. Entonces, eso yo doy fe de eso y que no me crea, pues que vaya a probar tus platillos, porque de verdad no, haces de hecho cosas también, o sea, deliciosas. yo, por ejemplo, muchos amigos se burlan de mí porque dicen que porque yo le digo papá a Igor, es que Igor fue un tutor muy fundamental en mi vida, a pesar que son pocas las diferencias de edad que nos llevamos, o sea, él me dio esa fuerza, ese valor Te inspiró. de levantar mi cara ante la sociedad y ante mi propia familia, y sobre todo a rescatar esa dignidad que hoy en día tengo, porque yo podré perder todo lo que yo quiera, pero menos mi dignidad. Inclusive en el 92 yo marché del Monumento de los 43 hasta la Diana Castradora y me postré 2 horas poniéndome y revelándome ante la homofobia, transfobia, bifobia, 2 horas ahí. Y no pedí ni convoqué a los medios llegaron a mí. Hoy en día, siempre he dicho yo que el día de la homofobia no hay que festejar, No, ese día hay que conmemorar. Yo invito a toda esta juventud que sigan con estas fechas tan importantes, porque muchos han dejado su vida en la lucha, en una lucha por querer ser aceptados ante la sociedad y con los mismos derechos que en su momento nos fueron robados y arrebatados. sí, esto que dices es muy importante. Mira, yo en el teatro de mi maestra Marisela Lara aprendí algo muy importante, respetar los años que los actores, que los directores han dedicado al teatro. Y ella nos decía, las canas se respetan en el teatro, pero yo creo que las canas se respetan en la vida porque son historias, es tiempo, es lucha, es compromiso, es esfuerzo, es gastar, invertir si lo quieres ver así. Tú
como el compañero Igor Petit, que yo creo que no se puede entender el activismo en Guerrero sin el actuar, sin la lucha de Igor. No se puede entender. Estás tú, están otras compañeras, están otros compañeros que digo, no quiero mencionarlos para no, no, y para no, porque se me puede olvidar alguno, y a mí me parece que todos son muy, muy importantes, Sí. ¿no? Y la lucha que siguen haciendo las nuevas generaciones también es Es importante y qué es bueno. muy importante, porque son quienes están dando continuidad. Vamos a ir a la última pausa. El programa se está yendo muy rápido, Paco. Hemos hablado un poco de todo, hemos tocado cosas que a lo mejor son intensas, pero son reales y es una importante realidad. hablar Es una realidad. desde la realidad. Vamos a una pausa y volvemos. Conmemorando, iniciando esta conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, en este mes de junio, con la presencia de mi amigo Paco Jaimes, quien ha abierto su corazón, quien ha abierto su historia de vida y quien nos ha compartido sus luchas, sus dolores, pero también todo aquello que ha ido trascendiendo para estar donde hoy está, para hacer lo que hoy hace y para ser quien es. Paco, hay muchos avances, definitivamente, gracias a personas como tú, hay mucho progreso y muchos derechos que se han conseguido por parte de las comunidades LGBT aquí en Guerrero específicamente. Es decir, en este momento ya existe formalmente el matrimonio igualitario, La ¿verdad? fiscalía también estudia. Sí, entonces, pero ¿qué pendientes crees que hay en este momento? ¿Qué consideras tú que son esas piezas clave que aún no terminan de monar dentro de todo este universo que son los derechos de las comunidades LGBT? Mira, Víctor, eh, antes que nada, hablamos de el mes del orgullo, ¿no? Antes que una marcha, creo yo, y quiero felicitar a las nuevas generaciones que se unieron, que se han quitado egos, caretas, para unir una sola marcha. Qué bueno, eso habla bien de ellos. Pero hemos también, te lo digo, hemos distorsionado la marcha, porque una marcha es para protestar, una marcha es para visibilizar, no es un carnaval. Espero me entiendas, o sea, de lo que se estoy dando a entender. Sí, es decir, una marcha tiene un objetivo, tiene un propósito y es para concientizar también, ¿no? Exactamente, que vivimos, que existimos y que hay problemas y que ahí están. ¿Dónde está una casa hogar para todos aquellos homosexuales que dejaron su vida en la hotelería? Porque pues no podían estudiar, porque eran expulsados por ser homosexuales, rechazados de sus casas. ¿En qué recurrieron en la hotelería? A hacer stewards, a hacer lavatrastes, a hacer mocitos, y aprendieron, ahí aprendieron a la escuela de ser cocineros también, de llegar a ser buenos chefs. Esa gente que hizo cuando el Acapulco era el Acapulco Dorado, el Acapulco Gold, que decían que había dinero, que Acapulco vivía de noche. Sus propias familias le han quitado sus bienes y quedan en el abandono. ¿Consideras que hace falta en este momento garantizar esta vida de retiro, esta vida de cuando un homosexual, una lesbiana, un transexual llegan a ser adultos mayores? Es decir, ¿consideras que de por sí un adulto mayor tiene un cierto nivel de vulnerabilidad, pero siendo parte de las comunidades, eso seguramente se multiplica? Así ¿Qué es. consideras que se tendría que hacer para tratar de apoyar? Pues una casa de retiro, en realidad una casa de retiro, igual también no nomás para los ancianos, hay mucha gente con la comunidad vagando en la calle, Que todavía son rechazados de sus que todavía casas. son rechazados de sus casas, que no se les imparte un taller o un oficio para trascender o para hacer frente a la sociedad.
Ahora, creo que también los sistemas en la escuela, aun cuando existe homofobia, porque sí la existe, han cambiado. Es decir, las nuevas generaciones están teniendo oportunidades que las generaciones anteriores no tuvieron, de ir a la universidad, de estudiar dentro de una educación formal, ¿verdad? Y creo que eso es algo que deben valorar las nuevas generaciones, que hay gente como tú que ha luchado para que ellos hoy pisen las universidades, para que ellos hoy, nosotros estemos, alguien como yo, sentado frente a este micrófono en un medio de comunicación. Igual, Hubo igual, mucha lucha. igual, otro factor importante, como te vuelvo a repetir, esta lucha tiene nombre, honor a quien honor merece. Igor también fue el que implementó la dirección de diversidad sexual dentro del Aguagro, con el profesor Saldaña, con el rector. Ahí surge la dirección de diversidad sexual en la Aguagro. Ese es un logro para la Y es comunidad, un gran por logro, supuesto. porque hasta las chicas trans ya son respetadas dentro del Aguagro. Y eso es un avance demasiado importante. Sí, es nuestra máxima casa de Porque estudios. al menos yo no iba de trans, pero pues era gay, era homosexual. Yo fui agredido por mis propios compañeros, que me tiraban agua, me tiraban orines, me tiraban subiendo las escaleras. Todavía ni llegaba a mi salón. Por Pero el pues simple también hecho de ser gay. por el simple hecho de ser gay. Yo viví eso. Mas, sin embargo, me enfrenté a todo eso. Me tuve que agarrar a golpes para poder defender mi derecho, mi persona sobre todo. Muchas veces he escuchado esto también de que hemos tenido que aprender a defendernos también con los puños Sí, así es. para ser respetados. Y si ya no es con los puños, también oficialmente, legalmente, porque hoy las leyes, hay una ley también ¿Sí? que protege, hay reglamentos, hay garantías. Entonces, y tenemos que estudiar para hacer uso de ello. Porque también, aunque la ley ofrece ciertas garantías, si yo no las conozco, no las puedo usar, no las puedo Llevar a cabo, ejercer. ¿sí? Entonces es importante, siempre es importante que estemos actualizándonos, que estemos estudiando, que estemos al tanto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando para nuestras comunidades. Yo agradezco a ti, a Igor, a la señora Celia, que es una gran Más bien, amiga sí. tuya, Carla Valeria, a Alberto Carla Nubayón, Valeria. Prefiero que tú los menciones, Gaby porque Soberani, sí, o sea, son gente que en sí Igor nos formó. Igor nos formó en ese ejército, en esas filas. Pepe Silva, o sea, hay varios, en realidad hay varios, que inclusive Barbie de Acapulco, salió de ahí del ejército que Igor Petit estuvo formó, formando. ¿sí? Bien, Paco, antes de irnos, quiero que me permitas leerte un poema que a mí me parece un poema maravilloso, escrito por un, eh, un activista, comunicador y escritor peruano, Javier Ponce Gambiracio. El poema es un poema en prosa poética, para ser más exactos, ¿verdad? Que se llama Lo Normal. Y lo normal tiene que ver con que durante muchos años se estigmatizó a las comunidades LGBT diciendo que lo que vivíamos, que nuestro estilo de vida, que nuestra orientación, que nuestras identidades no eran normales y por lo tanto fuimos rechazados, fuimos discriminados y fuimos orillados a vivir en las orillas del mundo, a Así es. escondidas en lo clandestino. Te quiero dedicar este poema, Paco, Gracias. a ti como a todas las personas de las comunidades LGBT más que nos están escuchando hoy, antes de cerrar. Lo normal sería que no estuvieras obligado a mentir, que tuvieras infancia, porque eso que vives se parece a cualquier cosa, menos a ser niño.
que pudieras confiar en los afectos sin sentir esa gran piedra amenazando con aplastarte, si tus padres hubieran preferido abortarte antes que tener un hijo como tú. Deberías poder correr sin miedo con tus amigos, gritando y disfrutando sin pensar en nada, sin odiarte, como cualquier niño normal. Lo normal sería que no tuvieras que esconder tus sentimientos, que pudieras declararte sin que te revienten la cara de un puñetazo y la escuela entera se burle de ti. Algo tan bonito como el amor no debiera estar contaminado de violencia. Deberías poder caminar con él de la mano, invitarlo al cine, decirle cosas hermosas y sentir que el tiempo se detiene mientras le regalas un atardecer. Y tus amigos deberían estar felices por tu felicidad y nadie debería tocar, torcer la mirada o preguntar esa estupidez de quién hace de hombre y quién de mujer. ¿Y sabes qué? Deberías poder colgar su foto en tu cuarto, como un enamorado cualquiera, como un adolescente normal. Lo normal sería que tus padres conocieran a tus amigos y pudieras invitarlos a tu casa. No deberías tener que reunirte en la calle o en alguna discoteca inmunda o en la casa de algún viejo que les abre la puerta porque vivió lo mismo que ustedes. No deberías tener que juntarte con quienes lo único que tienes en común es la necesidad de esconderse. No deberías tener que caminar en la oscuridad que oculta todo, incluso lo mejor de ti, como cualquier joven normal. Lo normal sería que pudieras conseguir un trabajo, que contara tu preparación, no tu aspecto, que midieran tus destrezas profesionales, no tu cama, que en la familia tuvieras los mismos derechos que tus hermanos, que no se hiciera diferencia alguna, ni siquiera en los regalos. Tampoco que esperen lo mejor de ti para aceptarte, como si estuvieras en deuda. Qué gracioso, ¿no? Que pudieras darte el lujo de equivocarte, de fracasar, de decepcionar, de que no tuvieras que interpretar al payaso simpático buscando siempre la aprobación. Que tu intimidad pertenezca a tu intimidad, como cualquier adulto normal. Lo normal sería que pudieras presentar al hombre que amas sin decir que es tu amigo, que pudieras vivir juntos sin que las vecinas se llenen la boca de murmuraciones, que ambas familias pudieran conocerse, que quien te cuida y se preocupe por ti tuviera un puesto en la mesa igual que tus cuñados, y que esa persona que compartió su vida contigo, pudiera tomarte al final de la mano, besarte y heredarte cuando ya no estés, como cualquier ser humano. Eso sería lo normal. Eso sería lo normal. Lo normal, de Javier Ponce Gambiracio. Maravilloso poema para reventar. Felicidades. Removiste los escombros. Gracias por estar aquí. Reviviste muchos escombros en mi pasado, pero como te vuelvo a repetir, duelen, pero el dolor es menos. Siempre va a ser menos. Si se comparte es menos. Gracias, Paco. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por venir a Escena Interior. Nos vemos el siguiente viernes con otra historia de otra compañera o compañero de las comunidades LGBTIQ+. Gracias. Las historias de transformación no terminan. Nos despedimos por ahora, pero esperamos que esta conversación te acompañe más allá de este programa. Esto fue Escena Interior. Hasta el próximo encuentro.